Esta semana vamos a poder reunirnos adentro del edificio para los grupos del compañerismo. Le estamos dando gloria a Dios por eso. Y a lo mejor todos están pensando, entonces, ¿por qué todavía estamos afuera en este momento? Y vamos a hablar sobre eso, porque dicen que puedes entrar al edificio al 25% y no puedes cantar adentro del edificio. Así que no sé si tú sabes esto, pero en este servicio a las 10, ustedes de acá no pueden ver a las otras personas del otro lado, pero no sé si ustedes saben esto, pero hay más gente, estas últimas fines de semana, hay más gente yendo a este servicio que podemos entrar a este edificio y eso es más gente que puede caber en el edificio en la semana de Pascua. Toda la gente que está en este servicio a las 10 es más de la cantidad que puede caber en la capacidad del edificio. Vamos a darle gloria a Dios por eso. Así que ya que hemos dicho eso, vamos a regresar a las 9 y a las 11 para los servicios. Ahora van a tener que escoger si quieren ir a las 9 o a las 11, pero esta va a ser el último sermón a las 10 de la mañana. Algunos no están aplaudiendo porque les gusta las 10, pero ¿todos queremos regresar adentro del edificio o queremos estar afuera por siempre? Así que la próxima semana vamos a regresar a las 9 y a las 11 y es muy interesante para mí que dijeron esto de la corte este fin de semana por lo que vamos a estudiar hoy en la Biblia. Es algo que hemos escuchado mucho este último año de tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres y mucha gente me lo ha dicho que debemos de obedecer a Dios y debemos de ir adentro del edificio y tenemos que cantar y no escuchar lo que las autoridades están diciendo. Así que vamos a ver el contexto de qué quiere decir. Debemos de obedecer a Dios y más que a los hombres. Y este fin de semana, la Corte Suprema dio una orden, no sé si lo estaban haciendo por este sermón, pero tenemos que pensar de cómo vamos a pensar sobre obedecer a Dios y las autoridades. Y eso es lo que está sucediendo en Hechos 5 y vamos a empezar en el versículo 12 y vamos a ir hasta el versículo 42 y por reverencia a la palabra de Dios les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a ver lo que sucede en las calles de Jerusalén en estos versículos. Por favor, sigan mientras yo leo Hechos 5, versículo 12. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos de las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos serán sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos al juicio.
Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde se confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier otra autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en la cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fueran perdonados. Nosotros somos testigos de esas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacer a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego los ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Se pueden sentar. Ahora, vamos a ver en qué contexto es esto que tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier otra autoridad humana. Ahora, si toman su boletín, podemos ver y vamos a aprender sobre el tema de hermenéutica. Para quienes esta palabra es nueva, pueden ver en su boletín que es una palabra que significa principios de interpretar la Biblia. No podemos hacer que la Biblia signifique lo que nosotros queremos que significa. Hay un significado de qué es lo que Dios, el Espíritu Santo, cuando inspiró a Lucas, qué es lo que Lucas quería decir. No importa lo que tú piensas que significa, no, es qué es lo que Lucas escribió, qué fue lo que le inspiró, que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que ver la Biblia para ver su significado, no nuestro significado. Y podemos ver la palabra también exégesis, que significa fuera de el texto. Este texto no es sobre América, este es sobre Jerusalén y los principios de la iglesia y cómo son perseguidos. Y podemos ver que solo hay una interpretación
Solo hay una interpretación, una manera para entender el texto y a lo mejor tiene diferentes aplicaciones y muchas aplicaciones, pero solo tiene un significado y podemos ver cómo Jesús habló sobre la hermenéutica y podemos ver en Lucas 24:27 que dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Aquí está Jesús regresando a la ley, a los profetas, y él está guiándolos a las profecías que se decían sobre él mismo. ¿Quién está aquí para estudiar la Biblia? Es por eso que tenemos que interpretarlo bien para ver quién es Jesús. Y hay unos principios. Uno de ellos es literal, que la escritura es clara. Nos da símbolos a veces, historias, y hay veces donde lo tenemos que tomar literalmente. Y luego vemos que también hay gramática. ¿Quieres tener una buena interpretación? Entonces necesitas regresar a las lenguas originales de hebreo y griego para que tú en verdad sepas lo que está diciendo. Y también es la historia. Tienes que entender el contexto. No nomás puedes sacar versículos. Necesitas ver los versículos anteriores y después. No nomás puedes tomar un versículo y ponerlo en tus redes sociales con una bonita foto. Tú tienes que en verdad ver lo que significa en contexto y después de eso, para ver si tienes la interpretación correcta, necesitas comparar la escritura con otras escrituras, ver qué otros versículos que me pueden ayudar a ver lo que este versículo está diciendo. Necesitamos asegurarnos que cuando venimos a la Biblia, necesitamos seguir estos principios para entender el significado verdadero de la escritura. Así que Hechos 5 te está diciendo que debes de desobedecer la Suprema Corte y entrar al edificio y cantar lo más fuerte que podemos porque tenemos que obedecer a Dios antes que la autoridad humana. Vamos a ver esto, vamos a averiguar lo que en verdad dice la Biblia y vamos a regresar a Hechos 5:12, donde dice que los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas y ellos estaban orando sobre esto en el capítulo 4 y está sucediendo ahora en el capítulo 5. Y miran dónde se estaban reuniendo en el pórtico de Salomón. Lo vimos en los capítulos anteriores que el pórtico de Salomón era parte del templo, estaba en las afueras. Hasta Jesús enseñaba allí. El pórtico de Salomón era como dos columnas al final del templo. Es como de 20 pies en ancho y estoy seguro que muchos estaban abajo de las columnas, pero había mucha gente que estaban afuera del templo en la corte y a lo mejor había algunos que estaban bajo la sombra, pero mucha de la gente estaban afuera del templo y sería muy difícil usar un versículo que se usa mientras la gente se está reuniendo afuera para decir que tú quieres entrar adentro del edificio. Ellos estaban afuera. Dios no necesita un edificio para construir la iglesia de Jesucristo. Él está haciendo milagros. Miren lo que dice en el versículo 13. Mira cómo la gente les tiene una alta estima. La gente no está pasando y gritándoles o sonando sus bocinas cuando están manejando por allí. No, les tienen respeto. Y podemos ver en el versículo 14 donde dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. ¿Te puedes imaginar eso? Gente reuniendo a gente de mala salud, gente que está enferma en la ciudad de Jerusalén y las están trayendo y todos están siendo sanados. Vamos a ponerlo
como nuestro primer punto del capítulo 5, 12 a 16, Dios hace milagros en la iglesia. Hemos visto esto en cada capítulo, que Dios, en cada capítulo de Hechos, hemos visto cómo Dios ha estado salvando, y toda esa emoción y trabajo maravilloso que que Dios está haciendo, entonces les está causando una envidia a los saduceos, y los saduceos están llenos de envidia y van y arrestan a los apóstoles. Vamos a ponerlo como nuestro segundo apunte, capítulo 5, 17 a 26. La envidia de los saduceos es por sí mismos. Ellos tienen una pasión, pero es por su autoridad. Ellos quieren que la gente venga a ellos, pero ahora van a los apóstoles. Así que los celos, la envidia de los saduceos es para sí mismos. Y a lo mejor junto a envidia debes de escribir celo. Esta palabra se puede usar en una manera positiva, una pasión para obedecer a Dios, o se puede usar como de una forma negativa, porque es una pasión para sí mismo, para tener poder o gloria para sí mismos. Así que los saduceos no les gusta cómo la gente van con los apóstoles a escucharlos y cómo la gente está siendo salva, porque la gente entonces quiere decir que están escuchando a los apóstoles y no a ellos. Y ahora hay un celo, una envidia, y esa envidia les causa arrestar a los apóstoles. Y vemos cómo Pedro y Juan fueron arrestados antes y ahora están siendo arrestados otra vez. Ahora vean conmigo el versículo 19. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y mira lo que dice el ángel. Y recuerden, un ángel es un mensajero. Le tienes que poner atención lo que ellos dicen, porque ellos están trayendo el mensaje de Dios de los cielos aquí a la tierra, y dice, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de la vida. El mandamiento es, vayan al templo y hablen este mensaje de la vida. Eso fue lo que fueron ordenados a hacer en este libro de Hechos. Recuerdan que Jesús les dijo, ustedes van a ser mis testigos. Y ellos lo están haciendo con fidelidad. Puedes escribir Hechos 1:8, donde dice, ustedes serán mis testigos. Lo dice otra vez, que Jesús les dice que tienen que ir y hablar, y los apóstoles están diciendo, tenemos que hablar y decir lo que hemos escuchado y visto. Y ahora está el ángel aquí diciéndoles, vayan y hablen. Y este fin de semana tenemos un partido de fútbol muy grande y podemos ver algo similar sucediendo aquí. Tenemos a los apóstoles de un equipo y los saduceos en el otro equipo, y vamos a ver de cuál celo es verdadero. Y ahora podemos ver en el versículo 26, aunque ellos estaban en la cárcel y luego los sacaron y luego los encuentran en el templo enseñando, podemos ver que fueron a arrestarlos otra vez, pero sin violencia. Los apóstoles no están peleando por sus derechos o están resistiendo. No, cuando los guardias van y dicen tienen que venir con nosotros, ellos van. Y podemos ver que está el Concilio Supremo, y podemos ver que el sumo sacerdote les dijo, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Y cuando Pedro dijo, tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier otra autoridad, en el contexto, específicamente lo que ellos les dijeron que no podían hacer era no hablar más sobre Jesús, y lo que Jesús dijo y lo que un ángel les dijo es hablen sobre Jesús. Así que el contexto específico es que les dijeron no hablen sobre Jesús, no enseñen, no hablen, lo que le quieras llamar, ya no hablen sobre Jesús. Pero lo que dicen aquí, podemos ver que el sumo sacerdote les da un cumplido
que Él no sabe que les está dando un cumplido diciendo, en lugar de eso, han llenado a todo Jerusalén con la enseñanza acerca de Él y quieren hacernos responsables de su muerte. Podemos ver la respuesta de Pedro y lo hemos visto en los últimos capítulos que debemos de obedecer a Dios antes que a cualquier otra autoridad. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en lugar de honor y a su derecha como príncipe y salvador. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Él está empezando aquí diciendo, debemos de obedecer a Dios y él termina con, tenemos el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Y yo me he dado cuenta que este pasaje no es sobre cuándo vamos a desobedecer al gobierno, sino que es sobre debemos de obedecer a Dios. Eso es lo que realmente está diciendo. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y el Espíritu Santo se le ha dado a todos quien obedecen a Jesús. Vamos a ponerlo en nuestros apuntes, capítulo 5, 27 a 32. El celo de los apóstoles es obedecer a Dios. Esa es su pasión, esa es su misión. El celo de los apóstoles, vamos a obedecer a Dios, pase lo que pase. Vamos a obedecer a Dios más que a ustedes. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo, obedeciendo a Dios es prioridad. Esa es su motivación en sus vidas. Ese es el punto que están haciendo. Ahora vamos a regresar al versículo 29 y vamos a verlo en el griego cuando dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Tenemos ahorita en nuestra iglesia hay una clase sobre el de griego. Es un prototipo y nuestra meta aquí en la iglesia es tener una clase de griego. Y si ustedes quieren aprender griego, pueden venir y aprender. ¿Ustedes también quieren aprender? Pues lo vamos a aprender. Y la primera palabra es God, que es necesario obedecer a Dios. Jesús nos ha dicho que tenemos que ser testigos, que tenemos que hablar en el nombre de Jesús y llenar a Jerusalén con las enseñanzas. Y esta otra palabra que dice antes que es más que. Podemos escribirlo como es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Tenemos dos opciones. Podemos obedecer a Dios o a los hombres. Y si tenemos que escoger, vamos a obedecer a Dios. Pero lo que en verdad está diciendo en el griego es que no hay dos opciones. Está diciendo que una opción es más que la otra. Nuestro compromiso para obedecer a Dios es más de nosotros obedecer a los hombres. Dice, nuestra primera prioridad es que tenemos que obedecer a Dios y es necesario y es más necesario que cualquier otra cosa. Vayan conmigo a Mateo 6. Los quiero llevar a otros versículos que usan esta palabra malán, que es más que en el griego. Y vamos a ir a Mateo 6, versículo 26. Es un versículo sobre los pájaros. A lo mejor los pueden escuchar esta mañana. A lo mejor pueden ver un pájaro mientras estamos leyendo esto. Pero miren el versículo. Este es Jesús enseñando. Dice, miren a los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Dios no está diciendo, le voy a dar de comer a los pájaros o a ti. No, Él está diciendo, mira cómo yo le doy de comer a los pájaros. Yo te voy a dar de comer a ti mucho más que a los pájaros. Esa es la idea detrás de esta palabra. Cada persona aquí son más valiosos para Dios que los pájaros. Es mucho más. Vean el capítulo 7, versículo 11. Es el mismo sermón de Jesús.
que dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden. Espero que cada padre aquí les guste darles regalos a sus hijos. Si es su cumpleaños, les quieres dar un regalo que va a emocionar a sus hijos y él está diciendo, si tú les das buenos regalos a tus hijos, entonces cuanto más tu Padre Celestial sabe darte buenos regalos cuando tú le pides. No es uno o el otro, hay una cosa y hay otra que es mucho más, aún más. Vayan, Mateo 10:28. Esta es una idea similar a lo que Pedro está diciendo en Hechos 5. Vean Mateo 10:28. Dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no le temas a los hombres, a lo mejor te van a perseguir, te van a amenazar. Dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Debemos de estar más preocupados sobre lo que Dios piensa sobre cómo lo estamos obedeciendo, de lo que los hombres están pensando sobre nosotros y les vamos a obedecer. Esa misma palabra se usa en este versículo también. Regresen conmigo a Hechos 4:19. Vamos a ver cómo esta palabra ya se ha usado en el capítulo 4, versículo 19, que dice, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que lo obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Dios ya nos ha dicho, tenemos que ser testigos. Ahora ustedes están diciendo que no debemos de ser testigos. Y si ustedes piensan que lo que ustedes dicen es más de lo que Dios dice, entonces nos pueden juzgar, pero nosotros vamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Podemos ver en nuestro pasaje que esta palabra también es usada en el versículo 14. Hechos 5:14 dice, sin embargo, cada vez más personas creían y se acercaban al Señor. Tenemos que tomar estas declaraciones y salir con esto de, wow, estos hombres son amenazados de no hablar sobre Jesús, son arrestados porque estaban hablando sobre Jesús, después los van a atosar, les van a pegar porque siguen hablando sobre Jesús y después de todo eso van a seguir predicando y enseñando en el nombre de Jesús. Estos hombres están obedeciendo a Dios aunque están siendo perseguidos y tienen oposiciones, están comprometidos a obedecer a Dios más que a los hombres. Ellos van a obedecer a Dios, no importa lo que sucede. La pregunta que nos debemos de hacer, entonces, ¿cuál es mi excusa? Porque yo no estoy obedeciendo a Dios. ¿Alguien ha sido amenazado por hablar sobre Jesús? ¿Alguien ha sido arrestado? ¿Alguien les ha pegado por obedecer a Dios? Entonces, ¿por qué estos hombres que están experimentando todo esto tienen este pasión, este celo para obedecer? Lo están haciendo. Nosotros no tenemos amenazas, nosotros nomás tenemos excusas. No obedecemos porque estamos cansados. No obedecemos porque estamos con mucho trabajo. No obedecemos porque no nos sentimos que queremos obedecer. Nosotros en verdad tenemos ese mismo celo. Tu pasión de obedecer a Dios es más que hombres, es necesario a obedecer a Dios más de lo que el mundo me está diciendo, más de lo que la gente me está diciendo, más de lo que yo me estoy diciendo a mí mismo. Yo debo de obedecer a Dios más que cualquier otra cosa. Eso es lo que estos hombres están diciendo en las calles de Jerusalén. Yo no estoy muy seguro que eso es lo que estamos diciendo aquí en el estacionamiento hoy en día. Estos hombres tienen un celo que yo no he escuchado en muchos cristianos, que la obediencia a Dios es más que llena el blanco. El Espíritu Santo te da poder y es dado a los que obedecen a Dios. Y después que son amenazados, regresan al capítulo 5, versículo 34.
Aquí nos dan otro momento donde vamos atrás de la cortina, detrás de las puertas, de qué sucede en las juntas de las autoridades y Gamaliel, él habla y miren lo que encontramos aquí, un poco de sentido común y que un poquito de sentido común. ¿A alguien más le gusta el sentido común? Yo siento que la Corte Suprema nos dio un poquito de sentido común el viernes por la noche. Vamos a alabar a Dios cuando el juez cambió su opinión porque en el verano dijo las iglesias deben de estar cerradas y ahora está diciendo que las iglesias pueden entrar a los edificios y él dijo algo de sentido común que dijo, si en la catedral más grande puede tener 0 personas, entonces gente puede entrar. Si es tan grande el edificio, entonces puede entrar la gente. Eso es sentido común. Ahora vemos aquí el celo de los saduceos que quieren matar a los apóstoles porque ellos quieren todo el poder. Ellos no quieren que los apóstoles enseñen a Jerusalén y Gamaliel, un fariseo, dice, ok, vamos a pensar sobre esto y tener sentido común. Y les dice, recuerden, este hombre, él tenía seguidores, lo mataron a él y sus seguidores ya no están. Y luego, recuerdan, este otro hombre, lo mismo pasó. Así que si estos hombres son como ellos, esto va a quedar en nada, pero si en verdad es Dios haciendo esto, entonces podemos quedar a lo mejor encontrándonos peleando contra Dios. Y les dijo, déjenos libres. Y los saduceos, todavía llenos de envidia, como quieren, nos azotaron, pero los dejaron libres y luego salen los apóstoles con alegría porque ellos obedecieron a Jesús. Miren lo que dicen el del versículo 42. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Vamos a ponerlo como el capítulo 5, versículos 33 a 42. No dejan de predicar a Jesús. No dejan de predicar Jesús. Ellos van a obedecer a Dios más que a los hombres. Dios les dice, van a ser testigos. Los hombres están diciendo, dejen de hablar. Y ellos están diciendo, vamos a pensar sobre eso. Vamos a seguir predicando a Jesús, pase lo que pase. Así que hoy en día, nosotros como cristianos, si tú crees en Jesús, si Él salvó tu alma, estoy aquí para preguntarte, ¿tú tienes un celo por la obediencia? Si yo digo, todos estamos aquí para obedecer, ¿tú te animas o es la obediencia como algo negativo en tu mente? Este sermón es sobre la obediencia. Qué malo. Yo pensé que iba a ser sobre algo bueno. Ahora a lo mejor te estás riendo, pero hay gente que está pensando eso en este momento. Y te aseguro que muchos cristianos en América están pensando eso. Hay gente que está diciendo, dime más sobre el amor y la paz y la misericordia. Tú me estás diciendo que yo tengo que hacer algo. Esto es lo que estos hombres están diciendo. Tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones y cuando alguien se hace un discípulo, lo bautizamos y luego les enseñamos a todos los discípulos a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. De esto en verdad se trata. Nos reunimos, hablamos sobre las órdenes y los mandamientos, tenemos claridad sobre los mandamientos y luego vamos y hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos, más que cualquier otra cosa. Eso es la vida cristiana. Y no estoy muy seguro que todos pensamos sobre eso cuando pensábamos sobre los cristianos en América. Estamos tan acostumbrados a ser tibios, a la desobediencia, a medio corazón, lo voy a hacer mañana, me voy a poner serio sobre la obediencia más tarde. Tenemos que ver a estos hombres y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuándo es que los cristianos van a tener un celo por la obediencia. ¿Cuándo vas a decir, tengo que tener un celo? Cuando yo me levanto y luego al tiempo que yo me vuelvo a acostar a dormir, tengo una cosa que hacer
obedecer lo que Dios me diga que yo tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Si alguien más me dice algo al contrario, yo no los voy a escuchar, yo voy a escuchar a los mandamientos de Dios. Un hombre dijo amén y muchos de ustedes ni lo pueden ver. Yo entiendo que a lo mejor no has escuchado lo suficiente sobre la obediencia o has sido alentado sobre la obediencia, pero Dios quiere que nosotros estudiemos esto hoy en día. Este pasaje no es sobre deberíamos de entrar al edificio, no. Este texto es sobre tú en verdad estás obedeciendo o no. ¿Tienes un celo sobre la obediencia? Ahora vayan conmigo a Tito 2, versículo 14. Vamos a ir a un versículo que lo hace muy claro. Tito 2, 14, que dice, él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Todos los discípulos tienen la expectativa de obedecer a nuestro líder y salvador. Miren lo que dice otra vez en el versículo 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Si tú eres una de las personas de Jesús y Él dio su vida por ti, si Él pagó por tu alma con su sangre y te salvó de todo tu pecado, si tú eres una de sus personas, su iglesia, eres tú y Jesús juntos por siempre, entonces tú tienes que tener un celo por hacer buenas acciones. Ahora, déjalo algo muy claro, no estoy diciendo vayan a sus casas y traten mejor de obedecer. Eso no estoy diciendo. No estoy diciendo vayan y mírense en un espejo y véanse a los ojos hasta que tengas celo. No es como vas y te dices cosas bonitas de, sí, necesito ser más obediente. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, punto número 1, deja que Jesús te dé celo. De ahí va a salir tu celo. Deja que Jesús te dé celo. La razón por la cual vamos a tener celo por hacer buenas acciones, te da razones aquí en el versículo 14. Una de las razones que debes de tener pasión es porque Jesús tuvo una pasión para obedecer al Padre cuando Él murió por ti. Jesús era sobre la obediencia. Él obedeció al Padre perfectamente hasta el final, lleno de sangre, hasta el punto de la muerte y hasta muerte en una cruz. Él fue amenazado, él fue azotado, a él lo trataron mal, a él lo mataron y él obedeció. Él dio su vida por ti. Tú debes de obedecer a Jesús porque él obedeció a Dios por ti. Él vino para sacrificarse, para salvarte a ti. De ahí sale el celo. Esta es una respuesta hacia Jesús. Nosotros lo amamos porque ¿qué? Él nos amó primero. La razón número 1 es que Él dio su vida por ti. El 2 es que te liberó de toda clase de pecado. Te limpió por su sangre recta. Él sangró y esa sangre pagó por tu alma. Había un precio para pagar por tu pecado y Jesús lo pagó por completo a través de su sangre. Tú has sido liberado de toda clase de pecado. No eres liberado para desobedecer, para hacer lo que tú quieras hacer. Has sido liberado para que tú puedas ahora obedecer la ley. Por eso Él te compró. Su sangre tuvo que ser derramada para pagar por tu pecado. Y luego dice, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Esto es algo muy personal para Él. Cuando tú conozcas a Jesús, Él va a tener un nombre nuevo para ti, va a ser algo muy personal. Él te conoce mejor que cualquier otra persona aquí y Él te ama más que cualquier otra persona. Por eso queremos obedecer
Porque Jesús te dijo a ti, no a la persona al lado tuyo o a otra persona, te lo dijo a ti. Si tú me amas, entonces, ¿qué? Tú vas a obedecer mis mandamientos. Eso nos dice en Juan 14:15. Lo dice 4 veces en ese pasaje. Si tú en verdad amas a Jesús, tú vas a obedecer a Jesús. Ahora, como yo pienso, mis pensamientos a lo mejor dicen, pues yo amo a Jesús porque yo siento que amo a Jesús. Los sentimientos que yo estoy sintiendo son muy profundos. ¿Alguien más tiene sentimientos muy profundos por Jesús? En mi mente me hace pensar que porque yo tengo un sentimiento profundo, entonces yo amo a Jesús. A Jesús no le importan nuestros sentimientos. No dice, si tú me amas, vas a tener sentimientos profundos, vas a ser emocional cuando cantas una canción sobre mí. Jesús tiene una lengua de amor muy clara y él dice, si tú amas a Jesús, tú lo vas a obedecer. Así que lo que yo tengo que hacer es que no es nomás que yo siento que amo a Jesús, en verdad tengo que pensar cuánto en verdad yo obedezco los mandamientos de Jesús, porque eso indica cuánto en verdad lo amo. No es basado en mis sentimientos, es basado en mi obediencia, lo que en verdad hago. Eso quiere decir que algunos de nosotros nos tenemos que dar cuenta que a lo mejor pensábamos que amábamos a Jesús cuando llegamos aquí, pero basados a nuestra vida, lo que estamos haciendo, si estamos obedeciendo o no. Si no estamos obedeciendo, entonces nos tenemos que preguntar, ¿en verdad amo a Jesús? Porque si lo amo, voy a obedecer sus mandamientos. No hay una cosa que dice que es que Jesús dio su vida por una persona, los hizo su gente y ahora ellos están como, bueno, voy a hacer lo que yo quiera sobre eso, o a lo mejor obedezco, a lo mejor no. No, dice, la gente de Jesús tienen un celo para buenas acciones. Jesús te ha dado un celo para obedecerlo. Cuando estamos hablando sobre los mandamientos, tú estás diciendo, sí, quiero aprender todos los mandamientos porque quiero obedecer todo lo que Jesús me dice. O tú eres una de las personas que dice, no quiero que la gente me diga qué es lo que tengo que hacer, yo quiero hacer lo que yo quiera. Jesús está diciendo, si tú me amas, los mandamientos son prioridad para ti. Si tú debes de obedecerme a mí más que a los hombres, esa es la enseñanza hoy. Cuando los hombres te están poniendo presión, familias, gente del trabajo que te está diciendo, no pueden hablar sobre Jesús aquí, no puedes hacer esa cosa buena aquí. Tú sientes esa presión de la gente, a la mejor presión de tú mismo de no hagas esto, no hagas lo otro, vas a causar una pelea o algo malo. ¿Tú estás escuchando a la gente o a ti mismo o estás escuchando a Jesús más que todas esas otras cosas? De eso tenemos que pensar. Punto número 2, escucha más a los imperativos que a las narrativas. Escucha más a los imperativos que a las narrativas. Los imperativos son mandamientos, narrativas son historias. Estos nos regresa a nuestra palabra hermenéutica. Hay un versículo que dice debemos de obedecer a Dios más que a las autoridades humanas. Y cuando vemos el contexto de la historia, está hablando sobre Jesús y mucha gente toma este versículo diciendo, yo voy a desobedecer al gobierno porque yo debo de obedecer a Dios más que los hombres. Vamos a comparar ese versículo sobre obediencia con otros versículos de obediencia, porque en una historia pensamos que esto está diciendo algo, pero otros versículos están hablando sobre otra cosa y tenemos que ver la interpretación. Los mandamientos van a ser más claros que las historias en la Biblia. Tenemos gente en la iglesia diciendo, pues esta historia me enseñó esto, y cuando alguien dice eso,
yo me quedo pensando, no sé si eso en verdad era el punto de esa historia. Es fácil tomar una historia y interpretarla en diferentes maneras, pero cuando tú ves un mandamiento es mucho más claro. Así que, ¿cuál vas a escuchar más? ¿Los imperativos o las narrativas? Si tú ves la palabra obediencia en otros versículos, vamos a regresar a Tito 2:15. Dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirles cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre después dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con otros. Le está diciendo aquí a Tito, tienes que ser claro sobre los mandamientos. Algunos de esos son someterse a las autoridades, no hablar mal sobre la gente, no causar peleas. No sé cuánta gente he escuchado que están hablando del coronavirus, gente hablando sobre las autoridades. No sé cuánta gente he escuchado de debemos hacer esto, esta es mi opinión, déjame expreso. Si tú tuvieras tanto celo por Jesús como tu celo por la política o tu opinión, veríamos muchas cosas emocionantes pasando aquí. Y a lo mejor podríamos cambiar el mundo en vez de quejarnos del mundo, que podíamos hablar sobre Jesús en vez de hablar sobre nuestras opiniones. Eso es lo que tenemos que aprender. Yo estoy diciendo, vamos a regresar a los mandamientos y tú deberías de decir, sí, eso es. Por eso estoy aquí, sentado aquí, afuera, porque yo quiero saber lo que mi Señor Jesucristo me está diciendo que decir, porque lo que Él me dice, ahora eso es mi misión. Cuando yo escucho mandamientos de Jesús, algo pasa dentro de mi alma y yo digo, sí, Señor, ahora sé qué hacer, ahora tengo claridad. Tú me estás diciendo no hacer esto, me estás diciendo haz esto y no estoy seguro qué hacer y sé que no es esto y sé que es esto y en algún punto veo la claridad. Tengo una lámpara en mis pies, tengo un camino. Enséñame tus mandamientos, Dios, para que yo pueda caminar en tus decretos. Por eso estamos aquí, para decir esto. Mucha gente me dice, quiero encontrar la voluntad de Dios en mi vida y yo les digo, lean la Biblia. Él te está diciendo qué hacer aquí. Lo estamos haciendo como un misterio más grande de lo que en verdad es. Te está diciendo aquí, capítulo y versículo, haz esto. Y tú debes de decir, es mucho más importante que yo haga lo que Dios me dice que cualquier otra cosa. No sé cuánta gente he escuchado que ellos se han dado cuenta que ellos estaban listos para escuchar a otra gente y desobedecer. Yo me di cuenta de mí mismo que yo nomás iba a base de la influencia, pero ahora tengo que ver que los mandamientos de la escritura es la única manera que yo voy a saber cómo en verdad vivir mi vida. Si tu familia quiere saber qué hacer sobre coronavirus o quiere hablar sobre la política o quieren decidir si se van a mudar del estado o si van a quedarse en el estado de California, si tu familia quiere decidir si vamos a seguir en este mismo trabajo o cambiar carrera, tú te sientas y abres la Biblia para ver cuáles son los mandamientos que tú debes de obedecer, pase lo que pase. Esas son las decisiones que debemos que hacer en nuestra vida. Jesús me está diciendo, esto es lo que Él quiere que yo haga, sé que esto no es lo que yo quiere que yo haga, y Él me empieza a dirigir hacia su voluntad para mi vida. A Él debemos estar escuchando. Muchas iglesias están bien con nomás predicar historias y mucha gente nomás quiere escuchar las historias y no quieren escuchar sobre los mandamientos y la obediencia y están hablando malas cosas sobre eso.
pero de eso vamos a hablar sobre la obediencia y los mandamientos. Estos sermones van a ser muy reales para ustedes. Si tú quieres seguir obedeciendo a Jesús y quieres aprender los mandamientos, vamos a abrir el libro y vamos a aprender. Por eso estamos aquí. Estamos haciendo la vida mucho sobre lo que nosotros queremos hacer. Hay todas esas cosas que yo puedo hacer cuando no sabemos todas las cosas que Jesús nos ha dicho, haz esto y nunca pares. Es necesario obedecer a Dios más que los humanos. El Espíritu Santo se le ha dado a los que obedecen. Estos hombres están diciendo, vamos a estar aquí afuera, vamos a seguir obedeciendo, nos quieren arrestar, vamos a seguir hablando, nos quieren pegar, vamos a seguir predicando. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios y lo vamos a seguir haciendo hasta el punto de la muerte. Vamos a orar juntos. Padre en los cielos, venimos ante ti y quiero confesar que estamos muy preocupados sobre lo que los hombres están diciendo, las leyes de los hombres, nuestras opiniones personales y deseos. Dios, yo pido que nos llenes de tu Espíritu Santo, que podemos tener un celo por las buenas acciones, que podemos tener una pasión para obedecer los mandamientos de Jesucristo, no nomás una o dos mandamientos, sino que todo lo que Él nos ha mandado. Dios, yo oro por todos los que están aquí, que hoy sea un día donde las cosas cambien en sus vidas. Si ellos piensan que la obediencia es algo malo o que no los emociona, que eso cambie hoy, que ellos sean inspirados por la gente que empezó la iglesia, que ellos obedecían a Jesús y como Jesús obedeció al Padre, que Él dio su vida por nosotros, que Él nos amó para que nosotros podamos amarlo. Es sobre una relación. Hemos dicho por mucho tiempo, no somos una religión y no vamos en una relación. Nosotros obedecemos sus mandamientos. Así es como probamos nuestro amor por Jesús cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Así que, Padre, vengo de parte de todos mis hermanos y hermanas y nos perdones por nuestra falta de celo, por nuestra falta de pasión cuando se trata de la obediencia, que ni tenemos todas estas cosas externas que nos amenazan, que nos pegan, nomás tenemos un chorro de excusas y tenemos un tiempo difícil obedeciendo. Así que, por favor, Padre, perdónanos y enséñanos cómo obedecer. Llénanos de tu espíritu y danos un celo para todos los mandamientos de Jesús. Y Padre, pido que mientras nosotros obedecemos, el nombre de Jesús sea exaltado en esta iglesia, que confiamos en Él y obedecemos todos sus mandamientos y que es necesario para nosotros obedecer. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.